Entonces, muchachos, básicamente hoy nos vamos a centrar en entender el protocolo de comunicación serial, conocido como protocolo RS-232. Y vamos a ver que hay una diferencia entre lo que es el protocolo y lo que es el UART, que es lo que vimos el semestre pasado. El UART utiliza o sirve para comunicar en RS-232, pero digamos que necesita unos acoples de voltaje que son los que vamos a entender el día de hoy. Entonces, el protocolo está diseñado para comunicar dos dispositivos, uno que es un DTE y otro que es un DCE. Pues el DTE se le conoce como un dispositivo terminal de datos, mientras que el DCE se le conoce como un equipo de terminación de circuitos. Normalmente los DCE son modems, ¿cierto? Mientras que los DTE son como computadores, pero también pueden ser microcontroladores como tal, ¿cierto? Los modems en sí se pueden interconectar con muchos más modems como tal, como en el caso de la figura que está a la derecha. Un DCE puede tener comunicación con otro DCE y a su vez ese DCE con un DTE. Y también hay comunicación directa entre los DTE entre sí, o sea, yo podría comunicar dos routers directamente. A esto ustedes esta notación ustedes la van a aprender a utilizar en la materia de comunicaciones y van a darse cuenta que existe un programita que se llama Cisco Packet Tracer, algo así, creo que se llama así. Y van a darse cuenta que este circulito es un router, mientras que este cuadrito acá es un switch. ¿Listo? Los switch no son de esos normales que uno va y compra en el mercado, que cuestan como 20.000, 30, 40.000 pesos. No. Un switch un profesional puede llegar a costar entre 1 a 10, 15, 20 millones de pesos. ¿Listo? Porque son bastante útiles. Y no traen esa cantidad de puertos exagerada. Alguien dirá, no, pues cuesta 1.000.000 de pesos porque trae, no sé, 100 puertos disponibles. No. Realmente traen como 24 y pare de contar. Esos son bastante reducidos, pero son profesionales. Y son profesionales porque te permiten programar dentro de ellos muchos otros elementos que son muy interesantes, como las VLANs y demás. Bueno, pero no más tender ahí porque realmente eso es un tema de otra materia. El medio de comunicación entre un DTE, un DCE o dos DTE o dos DCE, pues básicamente es un medio cableado. Para RS-232 es un medio cableado. Y ese medio cableado, pues en sus principios se trabajaba con un puerto que era de 25 pines. Esta parte saltémonos. La parte que era de 25 pines, esta partecita que está acá. Entonces esos conectores de 25 pines, pues son unos conectores bastante amplios, bastante grandes diría yo, y estaban sobreutilizados porque los 25 pines no se necesitaban todos, sino que únicamente se utilizaban como 9. Y pasaron entonces a reducir el tamaño y crear otro elemento que se llama un DB9, o sea, otro conector. Y ese otro conector, digamos que a su vez era más robusto, era más portable a la hora de conectarlo a un computador. Esto ocupaba mucho espacio, esto ocupaba menos espacio y era más óptimo realmente, al punto de que hoy por hoy esto ya no existe, ¿no? Usted compra un computador y ya no los trae, entonces necesitarías un conversor de USB a RS-232, o sea, al conector DB9, o como la figura más a la derecha, que ya entra de USB, ¿cierto? Y ya los convierte a TTL. Lo que pasa es que hay dos conversores. Este convierte de USB a RS-232 y este conector de la derecha convierte USB, RS-232 y de RS-232 a TTL. O sea, este tiene, digamos, como tres funciones básicamente. Bien, la comunicación se puede hacer entre dos dispositivos terminales de datos, o sea, dos DTE, incluso dos DCE y la combinación de ellos, DCE con DTE. ¿Listo? Y normalmente pues podríamos conectar ahí un computador con otro computador, un computador con una impresora, pues si es que la impresora soporta ese protocolo, un computador con un microcontrolador, un computador con otros dispositivos. Pero está diseñado para ser punto a punto, o sea, un elemento con otro elemento, simplemente punto a punto. Bien,
Ese DB9 que veíamos acá, este 9 pines que tiene acá, pues realmente es porque ocupa 9 pines. Si uno cuenta, pues si contamos aquí hay 9 elementos a analizar. Entonces el primero de ellos es la tierra, que es la referencia de voltaje, ¿cierto? Y acá aparece como unas referencias para los DB25, los DE9, los EIAT y los TIA, los JOS, los RJ50 y el MMG, ¿cierto? Son conectores y le dicen más o menos en qué pin se está utilizando o usted podría encontrar la tierra. Se supone que si usted va a un DB25 y revisa el pin número 7, pues eso es tierra. Está el de transmisión de datos, que normalmente pues ahí está la descripción de pines. Yo no me voy a extender en eso, pues realmente no creo que amerite ni valga la pena ahorita. Simplemente es transmisión de datos. Por ahí vamos a enviar datos del dispositivo hacia el otro dispositivo, ¿cierto? Está por donde recibe los datos, que el otro sería como un segundo dispositivo, me manda información y yo la estaría leyendo por ese pin, ¿cierto? Está unos bits de control, ¿cierto? Que me determina, que es el DTR y el DSR, que básicamente pues me dice es un terminal que me dice si podemos enviar datos, si podemos recibir datos, básicamente una pregunta, si hacerle como una pregunta al otro dispositivo si está listo para poder enviar datos. En caso de que no esté listo, poder borrar esa bandera con el clear. Si hay un carrier, o sea que hubo un desbordamiento en la comunicación, y está una llamada de indicación. Como se dan cuenta, pues así como lo conocíamos nosotros, que había un TX y había un RX del microcontrolador y ya mandábamos datos, pues sí, esto es UART, ¿cierto? Pero esto es RS232, o sea, esto tiene muchas más cosas. Esa es la diferencia que tenemos entre un UART y un RS232. Mucha gente cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Realmente estamos hablando de protocolos muy distintos. ¿Listo? Bien. Entonces, definitivamente es un protocolo que soportaría UART porque tiene TX y porque tiene RX, pero tiene muchísimas más cosas a analizar. Bien. El RS232 tiene, por ejemplo, los conectores como tal. Entonces aquí está la descripción de pines, más o menos para que ustedes, si lo ven de frente, sepan que este es el pin número 1, que este es el pin número 9 y que básicamente pues ya saben cómo están distribuidos los pines. Y lo que yo creo donde habíamos quedado, que era básicamente en los niveles los niveles lógicos. ¿Listo? Entonces, recuerda que en electrónica digital, que realmente la electrónica digital es conocida como electrónica de máquina, ¿cierto? Cuando se trabaja con ceros y con unos, pues que es como diseñan la electrónica digital, pues realmente eso es lenguaje máquina. Y las máquinas entienden los ceros y los altos. Habíamos mencionado que los ceros, muchas personas prefieren trabajar por la lógica baja, o sea, por la lógica de los activos bajos, porque consume menos energía, la potencia es menor. A esa lógica se le conoce como POS, ¿cierto? Lógica POS, productos de sumas, pero cuando uno diseña, normalmente uno diseña por sumas de productos. Entonces aquí diseñamos por los unos, mientras que aquí diseñamos por los ceros. Normalmente así lo hace, en los mapas K y bueno, lo que ustedes vieron en electrónica digital. Aquí cuando tengamos un 0 prácticamente estamos encendiendo el sistema y cuando tengamos un 1 prácticamente estamos apagando el sistema. Y por eso los niveles de tensión. Mire que cuando yo tengo un 0 lógico, pues mis niveles de tensión van desde los 3 voltios hasta los 25 voltios. Mientras que cuando tengo un 1 tengo desde menos 3 voltios hasta los menos 25 voltios. En el rango de menos 3 a 3 se conoce como un rango de incertidumbre, entonces para que lo tengamos presente. Bien, características del RS232, pues soporta 15 metros de distancia a lo mucho, pero eso dependerá de las velocidades de transmisión. A mayor velocidad de transmisión, realmente más corta la distancia que puedo transmitir, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué tecnologías se utilizan en los celulares? ¿En frecuencia? ¿Qué frecuencia trabajan los celulares?
Y los modems, los routers, lo que le instalan uno por internet en la casa, que emite señales inalámbricas. ¿Alguien sabe a qué frecuencia es eso? Bien, esas antenas cuando funcionan a una frecuencia de 2.4 GHz, 2.4 gigas. ¿Cómo así que 2.4 gigas? Sí, esta es la frecuencia con la que trabajan los celulares, ¿cierto? Pero hay otra tecnología que es la de 5 gigas. Y dice, oye, ¿eso porque está como chévere? Esta también funciona, profesor. Sí, también. De hecho, yo he trabajado mucho estas. Las he trabajado de manera independiente. Un señor que tenía pues como un condominio no sé, era como sitios para ir a pasar vacaciones o algo así. Si es que el señor tenía una finca acá. A unos kilómetros tenía una finca por acá. A otros kilómetros tenía otra finca por acá. A otros kilómetros tenía así, una finca. Y entonces él quería, a él le llegaba internet a esta casa, a él le llegaba internet, pero a las otras casas no sé, había probado muchas tecnologías, DirecTV y demás, y no le estaba llegando internet, que muy malo, pero que en esta casa el internet era muy bueno, que sí, en esta casa, listo. Entonces me ubicó, me dijo, no hay manera, hombre, usted ingeniero, de que la señal que yo recibo de internet acá se la podamos mandar a estos 4 acá. Y pues yo más o menos calculé distancias y yo dije, sí, eso se puede hacer. Y yo le instalé antenas a 5 GHz, ¿cierto? Y pude hacer el trabajo sin problema. Alguien me dijo, Sebastián, pero ¿por qué a 5 y no a 2.4? Si a 2.4 es mejor. ¿Y qué cambia respecto a las frecuencias? Pues obviamente 5 gigas es mucho más grande que 2.4 gigas. O sea, esta tiene mayor frecuencia que esta. Entonces le dicen a uno, bueno, Sebastián, ¿y por qué utilizaste 5 y no 4? Cuando el estándar dice, la teoría dice, que a mayor frecuencia, menor distancia en la comunicación. Yo puedo mandar esta frecuencia, pero la distancia digamos que es esta. Mientras que en 2.4 me da el doble de distancia o un poquito más del doble. Me da un poquito más del doble de distancia. Entonces uno dice, debió haber instalado a 2.4 para tener mayor cobertura. Entonces yo le digo, sí y no. O sea, en teoría eso funciona muy bonito. Pero pues gracias a Dios ya tenía la experiencia de haber trabajado en internet, instalando y haciendo monitoreos de equipos en internet de 3 empresas. Yo trabajé en 3 empresas donde manipulábamos algo de redes y algo de internet, y realmente el espectro de frecuencias a 2.4 está muy contaminado. O sea, en teoría sí funciona muy bien, pero el espectro está muy contaminado, porque ahí funcionan los celulares, porque ahí funcionan los modems de internet, porque ahí funcionan las antenas para que conectan normalmente también para redes, las antenas de muchas cosas. Entonces uno dice, es un espectro extremadamente saturado. El espectro de 5 GHz es un espectro menos contaminado y alcanzaba para la distancia que yo estaba trabajando. Entonces yo garantizaba que esta señal iba a viajar por un medio más limpio, y se iba a obtener mejor resultado en cuanto a la 2.4, que era el medio más contaminado. Entonces, sí, en teoría 2.4 GHz dice que te ofrece mayor distancia que la de 5, pero también a veces los canales por donde estoy enviando datos están muy saturados, y eso hace pues que realmente los datos no fluyan correctamente. Es como cuando uno va al supermercado y uno ve la fila de pago rápido, ¿cierto? Pero hay tanta gente ahí que realmente te es más rentable ir a un cajero estándar y hacer la fila por ahí, porque realmente pues hay mucha gente en el pago rápido. Entonces uno dice, no, pues me va mejor yéndome para otro cajero.
Es la decisión que uno a veces debe tomar. Porque está muy saturado. Si es más rápido, listo, sí, pero está muy saturado. Entonces, muy bien. Ahora sí, hay una diferencia entre las velocidades y las distancias. A mayor frecuencia, menor distancia. Eso es la teoría. ¿Listo? Esa es la teoría y es muy válida y cumple. Solamente que no es el único elemento a analizar. A veces hay que analizar el espectro de frecuencias y a veces eso está muy contaminado. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Las velocidades relativamente bajas, menores de 20.000 bits por segundo, pueden funcionar de manera síncrona y de manera asíncrona. ¿Alguien recuerda qué es ese concepto? ¿Alguien me podría explicar qué es ese concepto de la manera síncrona y la manera asíncrona? La síncrona es la que es byte a byte, ¿no? En cambio, en la síncrona se pueden transmitir más datos. No. Cuando uno sincroniza dos circuitos, ¿qué es lo que realmente está haciendo? ¿Cómo sincronizarías tú dos circuitos? En electrónica hay dos maneras hay una única manera de sincronizar circuitos, y es ¿cuál? Ustedes de pronto cuando vieron digitales vieron flip-flops, contadores y eso, ¿no? Bien. Cuando ustedes en electrónica se encuentran esta palabrita síncrono y esta palabrita asíncrono, básicamente se refiere a un concepto, a señales de reloj. Uno utiliza señales de reloj, ¿cierto?, para sincronizarse, y la otra no necesita señales de reloj para sincronizarse. ¿Qué es la manera síncrona? Esta, la que no necesita señal de reloj presente para poder enviar datos. Mientras que la manera síncrona, la que mencioné. Y la manera síncrona es la que sí necesita señales de reloj para poder sincronizarse. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Usted tiene un dispositivo que es un microcontrolador, ¿cierto? Vamos a cambiar la imagen, vamos a ver si con este va mejor. Tenemos este elemento que va a enviar datos, se supone que por un TX, y por acá va a poner una señal de reloj. ¿Listo? Por acá va a poner entonces, va a llegar al RX, pero nos sigue llegando la señal de reloj. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando usted está transmitiendo datos, necesita que este señor empiece a enviar señales de reloj. Cuando él empieza a enviar señales de reloj, usted puede activarlo o sincronizarlo por los activos altos, o sea, por los flancos de subida. Puede ser por flancos de subida y puede ser por flancos de bajada. Entonces usted pone un 1 en el medio y espera que ocurra un flanco de subida. Cuando ocurre el flanco de subida, este señor lo lee, coge este 1 e ingresa a este dispositivo. ¿Listo? Entonces este señor ya tiene un 1. Cuando ya pasa ese flanco de subida, usted espera un ratico y pone el otro elemento. Entonces cuando me vuelva a llegar otro flanco, entonces ese elemento entra y empieza a armar los 8 bits que necesita. O sea, entran los elementos a medida que me llega un flanco de reloj. A medida que llega un flanco de reloj. A eso se le conoce como comunicación síncrona. O sea, podemos enviar bit a bit, pero lo vamos a hacer con una señal de reloj presente, que es la que le encarga de ingresar los datos. Usted puede poner hasta misa en el medio, que mientras no existan estos flancos, en este caso flancos de subida, él no me leería datos, no me los leería. Entonces, esa es la forma síncrona. Perdón, esta es la forma síncrona, yo estoy confundido con los textos. La forma asíncrona es aquella forma donde usted únicamente tiene un TX, tiene un RX, usted manda la información, pone un bit,
acá y él viaja por el medio y llega al otro dispositivo. Pone el otro bit, viaja por el medio y llega al dispositivo. Esa es la manera asíncrona. No necesita señal de reloj para poder que los datos viajen. Simplemente póngalos en el medio que él se encarga de llegar al otro destino. Sin embargo, sí debe existir una manera de sincronizar los datos, pero no es por señal de reloj. O sea, se sincroniza por otras cuestiones, pero no por señal de reloj. Y en ese momento, entonces, como no dice señal de reloj, la señal es asíncrona. Entonces, de ahí viene. ¿Listo? Bien, entonces, cuando le mencionan estas dos palabritas, sincronía y asincronía, básicamente es porque en electrónica o se utiliza una señal de reloj o no se utiliza una señal de reloj. Básicamente en eso consiste. ¿Listo? Las comunicaciones pueden ser simples, half duplex o full duplex. Entonces uno dice, bueno, ahorita sí, creo que de esto habíamos hablado la sesión pasada, pero recordemos, una comunicación simple es una comunicación que únicamente va en un sentido. O sea, yo tengo un dispositivo 1 que va a enviar datos a un dispositivo 2 y únicamente en ese sentido. Listo, este señor manda información a este señor. Y ya, pare de contar. Está el modo half duplex, donde ya, digamos, esta era la época de la esclavitud, digo yo, así le digo yo. Y evolucionamos un poquito donde ya los jefes le mandan instrucciones a este y este tiene la posibilidad de regresar información. ¿Cuál es la diferencia entre el half duplex y el full duplex? Pues que el half duplex simplemente permite o enviar o recibir, pero no las dos al tiempo. Yo puedo enviar datos o puedo recibir datos, una de las dos. O sea, yo puedo enviar datos y cuando ya no esté enviando, ahí sí recibir los datos y una vez ya los recibí, volver a enviar datos, o sea, pero tengo como que la espera, ¿no? Envío datos, espero, recibo datos, espero, envío datos, ¿listo? Pero nunca hacer las dos cosas al tiempo, nunca. Entonces, eso es half duplex. ¿Y qué es full duplex? Ah, pues full duplex es cuando usted tiene los dos dispositivos y mientras yo estoy enviando datos, puede ser que también esté recibiendo datos. Esta sí es la vaina. O sea, este es polifacético, ¿no? Este es capaz de, mejor dicho, de enviar mientras recibe. Eso es full duplex. Es la diferencia entre los tres tipos de comunicaciones existentes en el mundo: simples, half duplex, full duplex. Por favor, aprendas en esos conceptos que lo van a estar necesitando en todo momento. O sea, eso aparece demasiado en aplicaciones reales. Cuando usted le diga qué tipo de comunicación está utilizando o le dicen, vea, esa comunicación es half duplex, usted ya sabe de qué le están hablando. Y ya sabe también cómo tiene que diseñar su programa, ya sabe todas estas cuestiones. Entonces, el RS-232, digamos que es un protocolo grande porque recibe realmente o soporta los tres tipos de comunicaciones existentes en el mundo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Señor. Bueno, posee elementos de control para el flujo de la información. Esos elementos de control, ¿quiénes son? Vea, estos que dicen data set ready, data terminal ready, listo. Si ya terminó de transmitir datos, si ya estamos listos para enviar datos, esos son bits de control, ¿cierto? Entonces posee elementos de control para el flujo de la información, eso también está claro. La magnitud del voltaje es un circuito abierto que no excederá los 25 voltios, eso también lo vimos en la imagen pasada. Como máximo voy a obtener 25 voltios, como mínimo menos 25 voltios. O sea, la magnitud del voltaje es, no me importa el signo, pero no pasa de los 25 voltios. ¿Listo? Eso es la magnitud del voltaje. El conductor será apto para soportar cortos en el cable de la señal. Eso sí que es interesante. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos de manera muy olímpica. Pero usted tiene un elemento que está en un 1 y de un momento a otro pasó a ser un 0. Ah, pues usted tenía 5 voltios y de un momento le conectó tierra. A veces la transición es tan brusca que eso se interpreta como un corto, o no. Eso podría ser un corto en una señal. Pero precisamente el conductor, los elementos del protocolo están diseñados para soportar
esos pequeños choques de voltaje que se consideran como un corto más. La impedancia de carga tendrá una resistencia máxima de 7000 ohmios en DC para voltajes entre 3 y 25 voltios. Aquí no es peor sino pero mayor a 3000 ohmios cuando se mide el voltaje a 25 voltios. O sea que está entre los 3000 y los 7000 ohmios. Cuando usted vaya a medir, a considerar la impedancia del cable como tal, pues el cable es una resistencia realmente, y a grandes distancias, pues a los 15 metros es una gran resistencia. Puede ser que las señales no viajen tan libremente precisamente porque el cable tiene demasiada resistencia. Nosotros nunca lo hemos considerado así. Ustedes están acostumbrados a montar en su protoboard donde los cables tendrán una longitud como máximo de algunos centímetros, ¿cierto? Algunos centímetros son 20, 30 centímetros a lo mucho. Y entonces uno dice, pues sí, ¿qué impedancia puede tener un cable de esos? Pues casi que ninguna, o sea, no hay resistencia ahí. Pero ya cuando hablamos de cables de 15 metros, estamos hablando de bastante distancia en cable, y ahí se presenta una resistencia. Esto empeora cuando el cable extiende una capacidad mayor. El cable es una resistencia. El cobre es buen conductor, pero no es el mejor conductor del mundo. Por lo tanto, él se opone un poquito al que fluya la corriente libremente, se opone un poquito. Y entonces a eso se le considera como resistencia, y pues realmente entre más grande el cable, pues mayor será su resistencia. Pero va a oscilar entre los 7000, entre los 3000 y los 7000 ohmios según el protocolo. Bien, limitaciones, pues que ofrece 15 metros y si necesito 20, entonces ¿qué hago? Pues el protocolo no te va a funcionar, o sea, ese protocolo lo tenés que descartar por distancia, porque por 15 metros es como máximo, y eso quién sabe a qué frecuencia, porque ya saben que a medida que aumento la frecuencia, la velocidad de comunicación, pues resulta que esa distancia se reduce. Entonces ese sería como en condiciones ideales 15 metros, posiblemente sea menos. 20 metros, no, este protocolo no te sirve. Es una comunicación punto a punto, o sea, comunico un dispositivo 1 con un dispositivo 2, y si quiero conectar más dispositivos, ¿cómo hago, Sebastián? Pues este protocolo no te sirve, tienes que buscar otro. Máxima transferencia de 20.000 bits. Entonces uno dice, y si necesito más, pues lo mismo, repito lo que ya dije. Este no es lo que usted está buscando. Uno de los protocolos los escoge. Uno en la vida casi todo lo escoge. Uno no escoge uno cuando nace la familia. De resto casi todo lo escoge. Los amigos los escoge. Lo que va a estudiar lo escoge. La novia la escoge. Los protocolos de comunicación uno los escoge. Ahorita, ¿usted por qué escoge sus amigos? ¿Usted por qué escoge a todo el mundo? Pues usted lo escoge porque son afines, porque se la llevan bien, porque se entienden, porque tienen temas en común. En electrónica, ¿por qué se escogen los protocolos? Pues también se escogen porque cumplen mis necesidades, porque lo que necesito, porque es robusto, porque es rápido. Pero entonces, a eso voy. No es el único protocolo existente, hay varios más. Está el RS485 y hay muchas extensiones del RS232. Entonces, cuando el RS232 no cubre tus necesidades, pues tienes que buscar otro y ya se acaba el problema. Y pues ya revisaremos otros a futuro y veremos cómo estas limitaciones se pueden solucionar. Bien, características de la comunicación serial. Básicamente cómo funciona la comunicación serial en el RS232. Bueno, pero antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta ahí? Señor, todo claro. ¿Todo bien? Hasta ahí entonces, bien. Listo, entonces las características son básicamente las siguientes. Cuando usted va a hacer una comunicación serial, usted le preocupan 4 características básicas. ¿A qué velocidad vamos a transmitir? ¿Cuántos bits va a transmitir? Los bits de control como tal, los bits de paro y los bits de control. Esos 4 elementos son los que nos interesan. Y como casi que es una obligación
a estudiarlos, pues el protocolo de RS-232 ya los tiene incluidos. Entonces observemos acá la trama de información. Tenemos una trama de información y nos dice que tenemos un bit de start. Recordemos que cuando yo pongo esto en ceros porque estoy en 15 voltios, ¿cierto? Y cuando lo pongo en unos porque estoy en menos 15 voltios. Por eso vemos las formas de onda. Pero el bit de start es poner ese nivel en estado de 15 voltios, o sea, ponerlo en cero. Mandar la palabra información, o sea, el número de bits, cuántos bits vamos a enviar. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bits. Entonces en este caso mandamos 8 bits y le mandamos un bit de parada, un bit de stop. Ahora, esos bits de paro pues pueden ser de varias formas. Puede ser 1 o pueden ser 2 o puede ser 1.5 bits. O sea, no siempre es uno, pueden ser varios. Entonces hay que escoger el número de bits de parada. Y los bits de control, pues es donde me dice dónde empieza la comunicación, dónde termina. Y hay otros que es el bit de paridad, que es un bit de control para que me determina si la comunicación llegó buena o no llegó buena. Entonces normalmente, ¿qué tenemos? Una línea en reposo, una línea que está totalmente apagada. Empezamos la comunicación indicando con un bit de inicio, mandamos los datos, hacemos un bit de parada y dejamos la línea nuevamente en reposo. A eso se le conoce como una trama de información. Acabamos de enviar 8 bits, o sea, un byte. Acabamos de enviar un byte como tal. Bien. Así que 4 elementos a estudiar: velocidad, número de bits, cuántos bits van a ser de parada y pues todos los bits de control que él contenga. Listo. Entonces empecemos a hablar. La velocidad es también conocida como el baud rate o la rata de baudios. Realmente te dice a qué velocidad van a viajar los bits por unidad de tiempo. O sea, cuando yo escojo un baud rate de 500 baudios, yo digo, vamos a mandarlo a 500 baudios, pues le estoy diciendo que soy capaz de mandar 500 bits en cada segundo. Profesor, o sea que cuando yo escojo una velocidad de 9600 baudios, significa que eres capaz de enviar 9600 bits en un segundo. Y 115200, pues eso significa que es capaz de enviar 115200 bits en un segundo. ¿Qué es lo que cambia con esto? Pues el número de bits que estamos enviando. Ahorita hay valores típicos de la comunicación serial. Del RS-232 hay valores típicos. ¿Cuáles son esos valores típicos? Pues está el 115200, está el famoso 9600, que es el que viene como de carácter estándar y por defecto, y está el de 4800. Y alguien diría, pero profesor, ¿por qué yo no utilizar la mayor velocidad? ¿Por qué trabajar 9600 estándar? ¿Por qué no trabajar la mayor velocidad? Yo necesito que eso sea rápido. Eso depende de muchas cosas, dentro de las que ya mencionamos, la distancia. A 115200 mi distancia es más reducida que a 9600 y no por poquito. Mire que la diferencia entre los dos es bastante, o sea que la distancia que los separa también es bastante. A 9600 yo puedo comunicar mayores distancias que a 115200. Lo que pasa es que hay aplicaciones que sí o sí necesitan 115200. Por ejemplo, cuando usted va a programar un dispositivo que es un ESP8266, pues va a programar esto a 9600. Se puede, sí, claro, pero va a programarlo. Usted mete un hola mundo y le dice cargar programa y se puede ir a tomar un café fácilmente. Se demora varios minutos subiendo el programa. ¿Por qué? Porque es demasiada información y usted necesita subir esa información al programa. Lo que pasa es que, seamos sinceros, si usted tiene este dispositivo conectado al computador, usted tiene el computador aquí, tiene una pantalla aquí, pues ese dispositivo lo tiene aquí, a unos cuantos, yo creo que ni a 1 metro lo tiene, ni a 1 metro de distancia. Pues por eso usted puede traer velocidades grandes para que cuando yo lo compile, le diga cargar, el programa suba muy rápido, entonces eso se puede hacer. Claro, con 115200 el programa demoraría mucho menos subiendo que con 9600.
Pero que se puede, claro, de hecho se puede con 4800, pero si aquí se demora, ni quiero imaginar cuánto se demora aquí, se demora el doble. ¿Listo? A veces la información que nosotros estamos trabajando es tan densa que compilar no es tan sencillo como ustedes están acostumbrados. Ustedes cuando veían lenguaje se compilaban y automáticamente eso se ejecutaba. Cuando ustedes veían, ustedes están viendo microcontroladores PIC, el semestre pasado ustedes decían cargar programa y eso casi no demoraba, eso casi que cargaba inmediato. Pero no todo es así. Hay información que es muy pesada. Hace mucho tiempo, cuando estudiaba ingeniería, un profesor me puso a hacer un procesador a 32 bits. Un procesador a 32 bits en un programa que se llama Quartus. Pues hermano, eso tenía tanta información que cuando yo compilaba, y no le estoy exagerando, demoraba 25 minutos compilando. Simplemente detectando si habían errores. 25 minutos, o sea, yo compilaba y me podía ir a ver televisión porque eso se demoraba. Vaya que se descargara el computador mientras yo estaba compilando, el problema más grande. O sea, antes de yo compilar tenía que estar completamente seguro de que los cambios que estaba haciendo eran los que quería hacer. Porque si yo me equivocaba en eso, ay no, es que le faltó tal cosita, pues eran otros 25 minutos y ya estamos hablando de 50 minutos en 2 cambios. Entonces, a eso voy. La información que uno hace, que se trabaja a veces, es muy densa y requieren grandes velocidades. ¿Listo? Bien. Ahorita sí, típicamente estas tres. Bueno, tengan en cuenta que a mayor es la frecuencia, pues menor es la distancia. Es como una notación que se les deja por acá, una nota. Bien. ¿Qué son los bits de datos? Pues precisamente los bits de datos es aquí lo que vamos a llamar la palabra. Esa palabra que manda información, la información que me llega al dispositivo, que es relevante para el dispositivo en sí. Y esa palabrita en la transmisión de datos también se conoce como paquete de información. Normalmente se da en 3 versiones. ¿Cuáles son las 3 versiones? En versiones de 5 bits, o sea, mandar 5 bits de información, versiones de 7 bits de información o incluso 8 bits de información. ¿Cuál es la más utilizada? Bueno, la de 8 bits es la que yo más utilizo. No sé si existen aplicaciones donde utilicen más otro tipo de información. Pero los microcontroladores, los registros que tienen en el módulo para enviar en RS-232 es de 8 bits. Los microcontroladores funcionan a 8 bits. Por lo tanto, nuestro protocolo tiene que estar a 8 bits también. Si no está a 8 bits, pues no va a funcionar bien. O sea, digamos que esta configuración ya le dice a él cuántos espacio en memoria va a ocupar precisamente para poder enviar esa información. Entonces nosotros 8 bits básicamente. Ahora, esos bits le dicen cuántos elementos de información estamos enviando. Aclaro esa situación ahí. Bien, pasamos a lo siguiente. Entonces, es de tener en cuenta que esos bits de datos, ¿cierto?, representarían un carácter del código ASCII. Yo cuando estoy enviando información por RS-232 estoy enviando caracteres en ASCII, caracteres que a veces son comunes para nosotros, como son las letras del abecedario, los signos de operación, los signos de agrupación, caracteres que no son tan comunes para nosotros, ¿cierto? Que más los vemos como letras chinas, pero en definitiva caracteres. Lo más común que usted se puede encontrar una vez va a enviar por ahí datos son caracteres del código ASCII. Ahora, a su vez, los caracteres del código ASCII se dividen en 2: el ASCII estándar y el ASCII extendido. A ver, los caracteres del código ASCII estándar, todos los caracteres estándar están del 0 al 127. Todos. Por conclusión, me bastarían 7 bits para poder cubrir ese rango de valores. Usted con 7 bits puede contar desde el 0 hasta el 127. Por eso el ancho de la palabra. ¿De dónde sacamos eso? Pues 2 a la 7
menos 1, y eso le da 127. Si usted coge 2 a la 8 menos 1, pues eso le da 255, que es el código ASCII extendido, que necesariamente necesita 8 bits. Entonces digamos que uno puede utilizar el código ASCII extendido porque ese contiene los del estándar más otros caracteres más, ¿cierto? Un adicional de caracteres que me permiten dicha función. Bien, para que nos quedemos claros con eso, pues vamos a buscar el código ASCII y vamos a observar lo siguiente. El código ASCII va desde el 0, ¿cierto?, hasta por acá el 127, este que dice aquí del, mira, 126, y por acá brinca el 127. ¿Qué vamos a encontrar aquí en esos caracteres? Pues todo lo que es estándar. Me explico. Mira, los caracteres que vamos a encontrar son el arroba, el abecedario en mayúscula, el abecedario en minúscula, el espacio, la admiración, las comillas dobles, el numeral, ¿cierto? Los números del 0 al 9, los dos puntos, el mayor que, igual. O sea, todo lo que es estándar para nosotros. ¿Qué no es estándar? Que yo sepa, nosotros no trabajamos esta nomenclatura. Esta C con esa comita, eso es francés, ¿cierto? Este I con los dos punticos arriba, estos símbolos de acá, esto que es como para hacer cuadritos muy interesantes. Que yo sepa, nada de esto nosotros lo utilizamos, nada de esto nosotros lo utilizamos. A esos caracteres les conocen como caracteres de código ASCII extendidos, que van desde el 128 hasta el 255, que sería el bit adicional que se le agrega a la palabra para poder cumplir con ese propósito. Y en conjunto, entonces, está todo el código ASCII extendido, que es de 8 bits, pero digamos que los primeros 7 bits me hablan de código ASCII estándar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Señor. No, señor. No, profe. Bien, esperemos entonces que todo claro, ¿cierto? Listo. Ahora, un paquete de información se refiere al envío de un byte. Y un byte es el conglomerado de dos niveles, un nivel alto y un nivel bajo. Y un nivel equivale a 4 bits. Por consiguiente, un byte es 8 bits. Entonces me explico. Cuando se está hablando de 8 bytes, vamos a poner aquí 4 ceritos y vamos a poner aquí 4 ceritos. El conjunto de estos 8 bits se le conoce como un byte de información. Y este byte equivale a un carácter del código ASCII cuando yo lo estoy enviando. Pues precisamente estoy enviando 8 bits, estoy escogiendo uno de los 256 caracteres posibles. Recuerde que de 0 hasta el 255 yo tengo 256 caracteres. Ahora, no olvidemos que este es el nivel alto y este es el nivel bajo. No olvidemos esa palabrita, que bien la aprendimos el semestre pasado, que es el conjunto de 4 bits. Y el byte tiene dos niveles, o sea, tiene una parte alta y tiene una parte baja. No olvidemos nunca esa parte. Sea que trabaje de 7 o sea que trabaje de 8, para el microcontrolador lo único que significa es que o trabaja de aquí en adelante, pero igual el último bit lo completa con un 0, o trabaja los 8 bits. Pero el microcontrolador sí o sí necesita recibir sus 8 bits. Soy muy claro con eso. Entonces, sea que usted trabaje uno, sea que trabaje el otro, estamos hablando del código ASCII estándar o el código ASCII extendido, sea cualquiera que usted trabaje, el microcontrolador te va a pedir los 8 bits. ¿Listo? Muy importante esa situación. Pero también quería que quedara claro eso. No necesariamente se envían siempre los 8 bits. A veces, cuando no estoy comunicando con microcontroladores, yo me puedo poner de acuerdo para enviar 7 bits únicamente. Incluso me puedo poner de acuerdo para enviar 5 bits. Me puedo poner de acuerdo para enviar 5 bits. En cuyo caso estarían mandando los primeros 32 caracteres del código ASCII. Profesor, ¿cómo que los primeros a 5 bits, los primeros 32?
Pues si recordemos que hoja a la 5 es que 32, ¿cierto? O sea que esto iría desde el 0 hasta el 30, al carácter 31, o sea 32 posibles caracteres. Pero siempre que yo estoy enviando por puerto serial, lo que voy a ver son letras, y las letras corresponden a las letras del código ASCII. Bien. Entonces, un paquete se refiere a la transferencia de un byte, incluyendo los bits de inicio y los bits de parada. Entonces, recordemos la estructura de la diapositiva anterior. Esa estructura me dice lo siguiente. Me dice que yo tengo que enviar la información, en este caso los 8 bits o el byte completo, y hay que agregarle a eso un bit de inicio y un bit de parada. El bit de parada ya vamos a revisar que no necesariamente es 1. ¿Listo? Adicional a eso hay que agregarle otro bit que es el bit de paridad. Entonces uno dice bit de paridad, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, básicamente, me adelanto un poco, es un bit que pretende tener un control sobre la información que estoy enviando, y ese control es que me determina si los dos registros, la palabra que yo envié es la misma que recibió el dispositivo. O sea, es un bit de control que me permite determinar si la información que se envió está bien o está mal, básicamente. Pero ya explicaremos para qué sirve. Entonces, nos faltaría por definir dos conceptos, el bit de paro y el bit de paridad. Entonces vamos a definir qué es el bit de paro. Pues básicamente es el bit que le dice al receptor que hasta ahí va la información, porque recuerde que el receptor no sabe cuántos bits le van a llegar, pues eso, en teoría uno le configura eso, pero puede ser que él esté esperando un bit que le diga, vea, hasta aquí va la información. A eso se le conoce como bit de parada. Puede ser 1, 1.5 bits o 2 bits, pueden ser debido a la configuración. Típicamente se maneja un bit, uno dice, con un bit le indicamos que se va para, hasta ahí va la información. En otras aplicaciones, pues trabajarán las otras configuraciones. Bien, eso me sirve para tener una mejor sincronización entre los dispositivos que están transmitiendo y los dispositivos que están recibiendo. Y me explico, como la comunicación de pronto va a ser asíncrona, yo necesito entonces tener algo que lo sincronice para que sepa cuándo inicia y cuándo termina, cuál es la información. Todo eso necesitamos establecerlo y es la manera. Ahora, los bits de paridad, pues básicamente consiste en lo siguiente: determina si hay errores o no en la comunicación. ¿Y cómo lo hace? Simplemente calculando una paridad. Por ejemplo, si yo tengo 0, 1, 1, eso es paridad par o paridad impar, muchachos. Bueno, se cuentan los unos. Cuando usted cuenta los unos, si es un número par de unos, pues es paridad par. Y si es un número impar de unos, pues es paridad impar. Entonces, aclarando eso ¿qué paridad tiene? ¿Paridad par o paridad impar? Par. Entonces este es paridad par. Si yo cuando envío la información, cuando yo estoy enviando el dato, tiene paridad par, y cuando lo recibió quedó con paridad impar, ¿qué puedo concluir del dato? ¿Llegó bien o llegó mal? Llegó mal. Llegó mal. Algo le pasó porque yo mandé algo con paridad par, ¿cómo va a llegar con paridad impar? Entonces es un bit de control. Simplemente haya cuenta el número de unos y dice, es paridad par, pero el dispositivo me dijo que era paridad impar. Ahí es donde él detecta que hay errores y notifica que hay errores en la comunicación. Es la manera en la que lo hace. Sin embargo, pues no simplemente como decir paridad par o paridad impar, hay otro tipo de paridades, como paridades marcadas y paridades espaciadas. Entonces hay como 4 posibles. Digamos que no es un bit obligatorio a trabajar, no es un bit que la gente diga, sin eso yo no puedo enviar información. No, es un bit que permite tener un control. Sin embargo, usted puede enviar la información, cada que le llegó mala y usted no verificó que llegó mala, eso es otro cuento. Pero usted puede enviar información, así sea que la reciba mal.
Entonces es un bit que no necesariamente hay que configurar, simplemente es en caso de que usted quiera la robustez para que la información llegue bien. ¿Listo? Que en muchos casos eso es innecesario, porque normalmente un microcontrolador, cuando le manda información a un computador, le está mandando información de manera continua, o sea, cada 100 milisegundos, cada 50 milisegundos, y puede ser que uno de los datos llegue mal, pero como el que sigue me llega bueno, entonces digamos que eso se sobrescribe automáticamente. Entonces por eso a veces no es necesario. Aquí explicamos básicamente que cómo se calcula la paridad. 0, 1, 1 es paridad par, ¿cierto? Y en caso de que fuera paridad impar, significa que el número de unos, el conteo fue impar. Y la paridad, eso me establece si quiero trabajar paridad par o paridad impar, o sea, simplemente contando unos. Pero las otras paridades, como la paridad marcada y la paridad espaciada, realmente no cuenta el número de bits de unos que están en la información. Simplemente la gente pone el bit que desea, ¿cierto? Dice, yo quiero poner ahí un 1, así el número de datos sea par, pero quiere poner un 1, listo. Si usted pone eso que quiere valer un 1, se dice que la paridad es marcada. Y si lo pone que es 0, se dice que la paridad es espaciada. O sea, simplemente es que usted fue arbitrario, no contó, sino que usted dijo, ahí tiene que llegar un 1. ¿Listo? A eso se conoce como paridad marcada. Y si en vez de eso pones un 0, paridad espaciada. Entonces, eso permite realmente al receptor conocer más o menos cómo debería llegar la información y así determinar si realmente la información está buena o está mala. Y listo, eso es lo que refiere a la teoría de lo que es el RS-232. Todo lo que vimos es lo que se refiere al RS-232. Ahora sí, de lo que vimos, ¿quién me puede decir cuál es el mayor problema de conectar un protocolo RS-232 al microcontrolador? ¿Qué dicen por acá los genios de la programación? Los voltajes. Los voltajes, claro que sí, tiene usted toda la razón. Realmente el mayor inconveniente de conectar el RS-232 al microcontrolador es que no trabajan los mismos rangos de voltajes. Entonces ahí tenemos un problema. Y ahí aparecen también, usted sabe que para los problemas aparecen o empiezan a surgir todas las soluciones posibles. Vamos a abrir un momentico el micro C. Vamos a ir al protocolo que es compatible con el RS-232, pero que no es el RS-232, el protocolo UART, que eso lo estudiamos el semestre pasado. En el protocolo UART, me gusta mucho micro C por este tipo de cosas. Esta es la parte como agradable del micro C. En el protocolo UART pues aparecen una cantidad de métodos, o sea, de una librería que ya se creó. Simplemente nosotros vamos a darle doble clic en cualquiera, bajamos, ¿cierto? No me interesa sino el fondo, y aparece cómo conectar un microcontrolador con un computador. Entonces uno dice, ay, tan bueno, ¿cierto? Lo que sí es precisamente lo que me acaban de decir. Hay problemas con los niveles de voltaje, o sea que entre el microcontrolador y el computador debe existir algún elemento que se encargue de hacer la interpretación de los estados lógicos ceros y unos del microcontrolador para volver los estados lógicos ceros y unos para el computador. Básicamente en eso consiste. Y el proceso inverso, los ceros y unos del computador, volver los ceros y unos para el microcontrolador, que es lo que él entiende. Así que en ese sentido aparece un señor protagonista muy interesante, conocido, es una pastillita que se venden en el mercado, se conoce como el MATS-232. Este dispositivo MATS-232 se encarga de hacer los acoples de voltaje de RS-232, los niveles de tensión del RS-232, lo va a convertir en niveles de tensión TTL, o sea,
los niveles de tensión que soporta un microcontrolador. Entonces decimos, este señor soporta niveles TTL, mientras este que soporta niveles RS232. Este señor nos soluciona la vida en cuanto a los montajes. Entonces repito, acá hay un diseño que funciona, que es el de Micro C. Él le dice cómo tendría que conectarlo. Básicamente hay que poner unas capacitancias, hay que poner unas conexiones, aquí está explicado. Eso terminará entonces en una conexión de un DB9, ¿cierto? El computador tendrá su conexión DB9. Aquí en este momentico, justo aquí, yo ya tengo RS232 y conectamos los dispositivos y se acabó el problema. Y eso es como se hacía anteriormente, ¿listo? Y me gusta explicarlo porque, de hecho, cuando estudié tecnología electrónica con el profe Ramiro, yo vi esta materia con el profe Ramiro. El profe Ramiro tenía un diseñito de precisamente de esos acoples de voltaje. Entonces no había la tecnología que hay hoy por hoy. Entonces era una plaqueta donde teníamos el microcontrolador tenía un conector DB9, ¿cierto? Y dentro del microcontrolador y eso estaba el más 232, estaba ese más ahí y conectaba entonces aquí, y nosotros ya conectábamos el computador directamente acá. De hecho, los computadores en esa época venían digamos, con esa conectividad. ¿Listo? Y alguien dice, profe, ¿y usted por qué a su entrenador entonces no le puso eso? Si es un tema que íbamos a trabajar. Pues sería muy buena pregunta. Básicamente consiste, vamos a ver si lo encuentro por aquí, curso, proyectos, PIC, no, planos, entrenador, pongamos que está por acá, a ver si lo encontramos. El entrenador es basado en este diseño, planos del entrenador. Entonces, por acá, mire que obtenemos el DB9 y seguramente, pues no se ve, pero este tiene que ser el más 232. Entonces, esta es la comunicación que tiene ahí el Micro C. Mucha gente lo hacía así. A mí realmente, pues me parece innecesario, porque es un gasto innecesario, ya que usted busca así, RS232, ATTL, y aparecen estos señores, vean, estos que están aquí. Y este señor ya tiene tres elementos: de USB a RS232, ya que mi computador no tiene puerto de RS232, pues tienes conector USB. Entonces aparece ese primer elemento, me hace esa conversión. Y fuera de eso, ya tiene un más 232 interno que me hace las conversiones de niveles de RS232 a TTL y de TTL a RS232. Y es un dispositivo que no es ni costoso. Mira, por más que usted busque varias referencias, pues estamos hablando de 10.000 pesos, 9.500 pesos, o sea, no es tampoco es una cosa pues súper costosa. Y pues yo lo he trabajado y me funciona muy bien. Es un conversor que, repito, muchachos, tienen que buscar la manera de adquirirlo, porque sus computadores, me imagino, no tienen RS232. Entonces este conector precisamente es el que yo tengo. Observemos que me maneja 3.3 voltios, tiene el TX, tiene el RX, el GND y los 5 voltios. Precisamente lo que entiende un computador, un microcontrolador. Un TX, un RX, lo entiende un microcontrolador. Los 5 voltios y la tierra la tenemos en el microcontrolador. Entonces básicamente aquí ya podemos trabajar. ¿Por qué 3.3 voltios? Pues porque hay tecnologías que funcionan a 3.3 voltios y que también están orientadas al trabajo de UART, de protocolo RS232. Así que bueno, esta pastillita es una pastillita que recomiendo la vayamos adquiriendo, precisamente para la próxima semana. Señor. Ese módulo se conecta igual que el módulo Bluetooth, ¿no? TX con RX y RX con TX. Sí, de hecho es una comunicación que el TX va cruzado con el RX, claro que sí, va cruzado, tiene toda la razón, Fabio. ¿Listo? Bien, excelente. Ahora sí, una vez tenemos ya claro que este es el dispositivo que nos facilita la vida, pues nosotros realmente de nuestra placa entrenadora pues nos vamos a ahorrar toda esta cuestión.
Todo eso está en ese módulo USB. Todo eso está en el módulo USB. Entonces todo esto lo vamos a reemplazar por ese USB que tiene una conversión de USB a RS232 y de RS232 a niveles TTL. Eso todo está en el USB, precisamente que es lo que vamos a trabajar. Bien aclarado eso, pues ya entenderán entonces por qué la placa entrenadora no contiene eso, no contiene ese dispositivo, que realmente me pareció un gasto innecesario cuando esto es bien económico. Solamente el DB9 creo que y el más 232 cuestan muy cercano a esto que está acá, pero ocupan mucho espacio, entonces no vale la pena. Bien. Ahora sí, pregunta al millón. Aquí les voy a hacer una consulta. Muchachos, ustedes ¿cómo están en protocolo USAR? ¿Recuerdan bien cómo funciona? ¿O es necesario que hagamos un repasito de eso? Pues yo más o menos, pero igual el repasito creo que es bueno. Y repasito. Bueno, listo, bien. Vamos a hacer un repasito brevemente. Este es un protocolo que vimos también muy a las carreras en su tiempo, lo que les decía en esa época, es un tema más como de microcontroladores 2. El protocolo usa básicamente pues es lo que contiene el microcontrolador, el módulo que contiene el microcontrolador, que me permite acceder a ese protocolo RS232. O sea, me permite hacer esa acción de comunicación entre un computador y un microcontrolador, entre un microcontrolador y otro microcontrolador, entre un microcontrolador y un Arduino, entre un microcontrolador y una Raspberry, entre un microcontrolador y un ESP8266. O sea, entre dispositivos que soporten USAR, que indirectamente pues tiene que ver algo con el RS232, ¿cierto? Claro que cuando lo hago entre microcontroladores, lo único que soportan es USAR como tal. ¿Qué traducen las palabras USAR? Eso es universal, síncrono, asíncrono, recepción y transmisión de datos. O sea que es un protocolo de transmisión y recepción de datos síncrono o asíncrono universal. Bien. Y se utiliza para transmitir, o sea, para poder enviar información y para poder recibir información por dos hilos posibles, dos hilos, uno que se llama TX y uno que se llama RX. Los datos se comunican por algo que se llama de carácter serial. O sea, cuando usted va a enviar 8 bits, usted no puede enviar los 8 bits directamente. Como van por un único cable, pues si usted quiere enviar 8 bits, ¿cierto? Si usted quiere enviar 8 bits, entonces usted tiene que montar el primer bit en el medio. Este bit se monta ahí como en un bucecito y viaja. Entonces cuando llega, pasamos y metemos el segundo bit, después metemos el tercero y el cuarto, después todos los demás hasta que terminemos los 8 bits. Entonces a eso se dice que la transmisión es de manera serial, uno seguido del otro. Eso se le conoce como manera serial. ¿Listo? Solo se puede enviar un bit a la vez, más no muchos bits al mismo tiempo, porque habría colisión de datos. Entonces, una de las maneras es esa, ¿cierto? Enviar un bit a la vez. Características del protocolo USAR, pues es un protocolo económico, como ya pudimos observar, es muy utilizado en la actualidad, se encuentra mucha información, es muy fácil, de fácil implementación, de fácil programación, bueno, en teoría es lo mejor del mundo. Y vamos a hablar de las tramas de datos. ¿Cómo enviar los datos? Pues aunque no es el RS232, sí que necesita que tenga la misma estructura para poder ser compatible. No tiene sentido de que mande datos de una manera muy distinta como lo hace el RS232, porque entonces no funcionaría. ¿Eso qué implica? Que tengamos un bit de inicio, que tengamos los 8 bits de datos y que tengamos un bit de parada. Eso es lo que significa. ¿Listo? Y que entre bit y bit hay un tiempo de separamiento, es un tiempo que se espera a que el dato ya lo hayan leído para poder enviar el segundo, de esa manera que no se sobreescriban los datos, o que no hayan colisión de datos.
¿Cómo funciona el microcontrolador para esos elementos? Pues básicamente un microcontrolador en su estructura interna tiene algo que se llaman registros. ¿Listo? Los registros TSR, que es este que vemos aquí en el medio, y tenemos el registro TXREG. Hay un registro que yo no puedo acceder al registro, que es precisamente ese TSR. Yo no puedo acceder a ese registro por programación, es un registro inaccesible. Pero sí puedo acceder al TXREG. Básicamente el TXREG tiene un ancho de 8 bits. O sea, la palabra que usted quiera enviar, la letra que usted quiera enviar del código ASCII, la pone ahí. Como esos son 8 bits, pues eso es un binario que se acomoda ahí. Usted manda una H, entonces se acomodan los 8 bits en el TXREG. Una vez ese registro está lleno, automáticamente le pasa esa información al registro TSR. Y ahí es donde se empieza a enviar bit por bit por el medio, en este caso por el RC6. ¿De qué depende el envío de esa información? Pues de haber habilitado una transmisión de datos, de haber configurado la frecuencia en la que se van a enviar los datos, de haber establecido si quiero enviar 8 o 9 bits, porque el protocolo me permite enviar 8 o 9 bits, pero nosotros vamos a trabajar con 8, y ya, simplemente es mandar la información que se encarga solito de enviar bit por bit. Una manera de verificar si el dato que ya tengo un dato aquí en el TXREG es a través de la bandera TXIF. Si con TXIF se me marca la bandera, significa que yo estoy enviando un dato. TXIF se va a poner en 1 cuando TXREG esté en 0, cuando esté en 0, solamente cuando esté en 0. Ahí me va a decir que el dato ya se envió. Pero cuando el dato está lleno, TXREG lo cargamos con una J o con una A, pues digamos que TXIF va a estar diciendo que está transmitiendo, o sea que se pone en 0. ¿Tiene un modelo de interrupción? Yo no lo recomiendo, prácticamente porque en la mayoría de casos usted no está enviando información, y si usted no está enviando información, esto se va a mantener activado, o sea que te va a frenar el programa o te lo va a mantener en la interrupción, y no se van a ejecutar las líneas de código normalmente. Por eso yo no recomiendo esa interrupción. Sin embargo, la bandera TXIF sí que me puede servir como un indicador para saber cuándo ya envié el dato, si es que necesito hacer eso. Bien. Modos de operación. Pues el UART puede funcionar de manera síncrona, es una operación en modo full duplex, en modo asíncrono. Aclarar eso, en el modo asíncrono es full duplex, en modo síncrono es half duplex como tal, muy utilizada por algo que vamos a ver a futuro, que se conoce como la operación entre maestros y esclavos, sobre todo cuando veamos protocolos I2C o SPI, que vamos a manejar mucho ese concepto. Nosotros de momento se da modo asíncrono, modo full duplex, opera con 8 o 9 bits. Podemos generar un baud rate, que es la rata de baudios. Se puede generar por hardware, o sea, por los módulos que tiene el microcontrolador, y a su vez esto se puede generar a alta frecuencia o a baja frecuencia. Tiene calibración de velocidad automática de los baudios como tal. Tiene detección por recepción de datos, o sea, me indica cuando ya me llegó un dato. Tiene detección de errores en caso de que los datos hayan llegado mal, precisamente cuando los datos son sobrescritos o hay un dato inválido a través de los bits de control que ya mencionamos. Y tiene dos interrupciones independientes, una para enviar datos por TX y una para recibir datos por RX, o sea que está bastante interesante. ¿Qué registros hay que manipular, Sebastián? Pues uno de ellos es el TXStat, que es uno de los registros propios del microcontrolador de los módulos UART, que contiene esta información, y está el RCStat, básicamente. Esto está traducido, está en español, ¿cierto? Así como les gusta a ustedes los registros del microcontrolador. Y hay uno que es el baud.con, que básicamente es para configurar cosas de la rata de baudios. Bien, entonces en teoría yo tengo que manipular, para poder enviar un dato yo tengo que hacer lo siguiente:
tengo que mandar un dato en TXREG para que TXREG se lo pase al otro registro donde se están enviando los datos. Y cuando yo recibo datos, los recibo por el RxREG, aunque aquí no es X, es RSEC-REG, con C, no con X, sino con C. Y hay uno muy interesante que es el SPBRG, que es donde yo debo calcular la rata de baudios que vamos a trabajar. Ahora, dicha rata de baudios funcionan en dos maneras: en modo de alta velocidad en 8 bits o en modo de baja velocidad de 8 bits. A su vez, hay otros modos como el de 16 bits en baja y en alta velocidad, y eso implica que la rata de baudios se configuren distinto. Por ejemplo, a nosotros nos interesa en el curso la rata de audio de 8 bits, esta que está acá. Pero pues yo no puedo escoger si es de alta o es de baja velocidad. Eso no depende de mis gustos. Como, ay, hoy está haciendo frío, alta velocidad. Ay, no, está haciendo calor, baja velocidad. Pues, ojalá fuera así, ¿cierto? Depende del oscilador que contenga. Si yo tengo un oscilador de 20 megas, no es lo mismo que un oscilador de 4 megas o uno de 1 megahertz. La velocidad me la genera o se debe de generar en base a la frecuencia de oscilación. Si yo tengo un oscilador de 20 MHz, yo puedo trabajar baja velocidad, porque mi oscilador es tan rápido que es capaz de generar la rata de baudios por sí mismo. O sea, el oscilador es capaz de generar la rata de baudios. Pero si yo voy a trabajar 4 megas y lo voy a trabajar en baja velocidad, ya en 4 MHz, ya el oscilador no es capaz de ejecutar el código y de generar la rata de baudios necesaria para producir los bits por segundo. O sea, no es capaz de producir esa cantidad de bits por segundo. No, estamos hablando de 9600, que es el estándar. Si el oscilador no es capaz, entonces le configuramos alta velocidad. ¿Qué significa? Que aquí aparece un señor que es como un ayudante. Y le dice, yo le voy a ayudar a usted a generar las frecuencias de la rata de baudios para que usted pueda trabajar a 4 MHz. Entonces, depende de la frecuencia de oscilación si nosotros vamos a trabajar alta o baja velocidad. Y básicamente, ¿qué cambia con eso? Pues que la formulita es la misma, pero acá es un 64, mientras que acá es un 16. Mira, lo único que cambia es esto. De resto, la formulita es la misma, básicamente. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, vamos a poner aquí por favor me hacen un ejercicio. Van a despejar de aquí el SPBRG, van a despejarlo de acá. Por favor, alguien que me lo despeje y me diga cuánto da. Ustedes que son tan buenos para las matemáticas. Bien, tomen un pantallazo y para que lo podamos despejar. Tomen ahí el pantallazo para que lo podamos despejar. Y cuando lo hayan despejado me dicen cuánto da. ¿Listo? Bien, ahora sí. Recomendaciones para trabajar en módulo USAR o el UAR. Pues, a ver, esas configuraciones son las siguientes. Mi microcontrolador contiene dos elementos, uno por donde envío datos, otro por donde recibo datos. El por donde envío se llama TX, por donde recibo se llama RX. Vamos a abrir aquí un momentico. Si nosotros venimos acá, nuestro microcontrolador tiene precisamente en los pines RC6 y RC7, pues tiene el TX y tiene el RX respectivamente. O sea que él por ahí va a enviar la información. Entonces, si yo voy a enviar información, o sea,
aquí voy a enviar información, va en este sentido, mientras que aquí voy a recibir información. O sea que este va a ser de salida, mientras que este tiene que ser de entrada, porque por ahí van a llegar datos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hacen aquí en la presentación? Pues la presentación dice, primero configure esos pines, hermano. Configure el RX como entrada y el TX como salida. Eso es fácil, eso nosotros lo sabemos hacer. Segundo, configure en modo síncrono o asíncrono según le corresponda. Pues nosotros vamos a configurarlo en modo asíncrono. Tercero, calcule la rata de audios con la formulita que estaba anterior, la que les dije. O sea, hay que venir acá al registro VRRH y cargar lo que necesito. Cuarto paso, ¿de cuántos bits va a enviar la información? Pues que de 8. Quinto paso, habilite la transmisión y la recepción de datos. Sexto paso, habilite, pues en el caso de que quiera trabajar interrupciones para la recepción de datos en nuestro caso, y eso está en el TXIE y en el RCIE respectivamente. Entonces mira que tampoco es muy difícil, solamente es venir acá a configurar los pines como entrada o como salida, establecer el número de bits, hacer ese calculito de la fórmula pasada, habilitar los módulos y listo, se acabó el problema. O sea que eso es bastante sencillo. Ahora, creo que ahí termina. No, pero creo que hasta ahí me interesa a mí. Vamos a ver qué más sigue. Bueno, procesos para enviar un dato, también importante. No. Básicamente cuando usted ya tenga todo configurado, ya calculó, ya metió los registros, para poder enviar un dato, lo único que tiene que hacer es que TXREC le asignamos ese dato. O sea, le asignamos la H en ASCII o la J, o bueno, lo que queramos enviar como el carácter que queramos enviar. Datos para recibir, pues varias maneras. A través del RCIF, ¿cierto? Yo voy a recibir, voy a saber si me llegó un dato. Si me llegó un dato, si ese bit, esa bandera está activada porque me llegó un dato, pues únicamente voy y lo leo del RCREC, básicamente. Y eso sería ya todo lo que corresponde al lugar. Ahora, esto es lo teórico. Vamos a revisar lo práctico. O sea, vamos a revisar, señor Datasheet. Acá dentro del datasheet tenemos en el capítulo, a ver que no lo encuentro, acá capítulo 20, ¿cierto? Tenemos el universal síncrono asíncrono recepción y transmisión de datos. Y acá, el capítulo 20, vamos a estudiar un momentico qué vamos a hacer aquí. Entonces, lo que les mencionaba, vamos a tener el TXStat, vamos a tener el RCStat, vamos a tener el baudcon, ¿cierto? Y vamos a tener, si queremos generar la rata de audios manual y todo el cuento, que eso no lo vamos a trabajar de momento, que nosotros vamos a hacer cosas muy estándar. Y por acá hay como un algoritmo, en esta hoja técnica, que le dice cuáles son los pasos a seguir. Entonces aquí le dice, lo primero que tenemos que calcular es la formulita. Esa formulita que yo les pedí ahorita. Eso es lo primero que hay que calcular, ¿cierto? Y de ahí para allá seguimos el algoritmo que se mencionó anteriormente. Pero a mí me interesa es este que está acá, estos gráficos. Entonces, ¿cómo transmitimos datos? Esta parte sí me gusta porque como tiene gráficos, puedo rayar encima de los gráficos. Para transmitir un dato, usted pone acá los bits. ¿Cuántos bits? Los 8 bits. Entonces ponemos ahí, no sé, la H. Eso equivale a 8 bits. Una vez yo accedo a estos 8 bits, esos 8 bits pasarán acá, como a réplica. Entonces supongamos que es el 1101 0001. Supongamos que ese es el dato que quiero enviar. Entonces lo que sucede es que este señor sale por el medio y todos los demás bloques se empiezan como a mover hacia la derecha, como si fuera un desplazamiento. 1101 0, 0 y 0. Le toca el turno a entonces este sale por el medio y pasa 1101 00 y así hasta que termine de enviar los 8 bits. ¿Listo? Lo hace. En caso de que mi información requiera de 9 bits, pues yo tengo que habilitar el noveno bit, que automáticamente se pone en este bit más significativo.
Si yo no quiero, pues esto le pongo un 0. Resulta que al ponerle un 0 a esto, pues una AND entre este noveno bit y esto que está en 0, pues me da un 0, básicamente. Es lo que estamos haciendo. Entonces, realmente él no hace eso 8 veces, sino que lo hace 9 veces, porque hay 9 bits. Así quiera o no quiera, aquí hay un 0. Aquí hay un 0. Entonces, igual hay que enviarlo. Ahora, para poder que esto funcione, yo necesito hacer un cálculo de la rata de baudios que voy a manejar. ¿Qué es la rata de baudios? La cantidad de bits que soy capaz de transmitir por cada segundo. O sea, que esa rata de baudios contiene o es un registro de 16 bits. O sea, muchachos, que se divide en la parte alta y en la parte baja. Ese calculito, que seguramente ustedes ya lo despejaron, ahorita lo hacemos, y es un valor que tengo que cargar acá, y es la manera en la que genera entonces las señales de reloj para que se sincronice. Ahora, si mi primer dispositivo, que es el microcontrolador, lo voy a configurar a 9600, pues resulta que el segundo dispositivo, que podría ser un computador, pues debería estar configurado a la misma velocidad para que se entiendan. Ambos tienen que funcionar a la misma rata de audios. Si este señor está a una rata de audios distinta, con cualquiera de los dos que tenga una rata de audios distinta, pues el sistema ya no funciona. Ahora, este señor normalmente permanece en 1 cuando no hay datos, pero cuando usted le carga información a este, pasa a ser 0. ¿Por qué no recomiendo utilizar esa interrupción? Porque normalmente está en 1 cuando no estoy enviando. Conclusión, siempre me tiene interrumpido el programa. Por eso yo no recomiendo. La bandera sí que es importante. Lo que pasa es que yo puedo trabajar la bandera sin habilitar la interrupción. O sea, yo puedo tener aquí un 0 y leer la bandera, leerla como tal, y que sea un indicador que me diga si ya envié los datos, si no envié los datos y demás. Por lo otro, esto es un buffer de control, ¿cierto? Y acá habilitamos el envío de datos. Así que básicamente eso es una cosa bien sencilla realmente. Para la cuestión de la recepción de datos es un poquito más a la inversa. Este es el bloque donde recibimos. Entonces aquí digamos que nuestro controlador nuevamente tiene el cálculo de la rata de baudios. Esos cálculos pasan a ser divididos. Pasamos a recoger los datos y me empiezan a llegar los datos. A medida que me van llegando datos, unos o ceros, ¿cierto? Él los va almacenando en algo que se llama un buffer. Entonces empieza a recibir que es el menos significativo, el 1, el 0, el 1, el 1, el 0 y el 1, 0. Una vez él ya contiene los 8 bits de información, ¿cierto? Entonces, bueno, que realmente son más, pues pasa un proceso de recorrer datos. Recordemos que por acá venía un bit de start, por acá venía un bit de stop, por acá venía un bit de paridad. Entonces pasa un bloque donde coge y dice la información estaba desde acá hasta acá. Entonces simplemente coge la información. Esa información se la empieza a llenar aquí a este señor. ¿Listo? Básicamente, mire que lo primero que almacenamos es el bit de start, la información y el bit de stop, que está por acá. Y esta información desde acá hasta acá es la que se lo pasa al RCREC. Mire, solamente se lo pasa al RCREC. Y una vez usted ya tiene este buffer lleno, él le indica por la bandera que ya llegó la información, que la información ya está en este registro. La información hace rato llegó, aquí hace rato llegó la información, pero cuando ya está aquí es porque usted ya la puede leer. Entonces él le dice, vea, la podemos leer con esa bandera. Y entonces lo único que tenemos que hacer es, cuando yo quiero leer, tengo que ir a revisar si ya me llegó la información, y si ya me llegó la información, o sea, con esta bandera, pues venir a decirle que venga y la saque esta información. Pero eso, o sea, que yo no tengo que manipular nada de esto que está acá. No, así funciona el módulo internamente. Pero usted no necesita manipularlo, ni mucho menos. Simplemente, ¿ya llegó información? Sí, listo. Voy y la leo en el RCREC. Básicamente eso es. Así que, bueno, pues así funciona. Muchachos, les propongo lo siguiente.
¿Qué tal si tomamos un pequeño receso para que puedan ir a desayunar o tomarse un cafecito, cualquier cosa, antes de empezar a programar? Porque pues ya después de esto lo que nos queda es programar los módulos y hacer pruebas. Así que pues no sé qué piensan de eso. Uy, sí, profe. Bueno, Parece bien. Bueno, para bien. entonces nos vemos en 20 o qué.